Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de las jornadas con la primera de las conferencias, que corre al cargo del profesor José Ángel Camisón Yagüe. Hoy mi papel es completamente diferente al de ayer. Ayer les tenía que presentar a una persona que era un desconocido para ustedes. Él es, por lo menos, casi tan conocido como yo para ustedes, así que mi intervención va a ser tremendamente breve. José Ángel Camisón es profesor del área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de esta casa. Es experto en varias cuestiones relacionadas con el derecho de la Unión Europea. Y él y yo hemos compartido y compartimos, de hecho, bastantes conversaciones por los pasillos de esta facultad. Es normal que se nos vea hablando sobre algunas de las cuestiones que él va a tratar en su intervención, que son algunos de los problemas a los que tiene que hacer frente la Unión Europea y que se van a poner de manifiesto, yo creo, de una manera especial en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Vale? Así que, sin más, yo le cedo la palabra y, José Ángel, un placer para mí presentarte. Tienes la palabra. Muy buenos días a todos. Y lo primero, agradecerle al profesor Urbaneja su presentación y agradecer también a la Asamblea de Extremadura pues, que haga estas jornadas aquí en la Facultad de Derecho y que cuente cómo lo hace con el área de Derecho Constitucional. ¿Sí? Personalmente me gustaría darle las gracias también a sus directores, en especial a Javier Cillero y al personal de la Asamblea, a Iván Martín y a Manu Romero, que están pendientes y detrás de la organización de estas jornadas y son efectivamente las personas que las sostienen. Si alguna vez el área de Derecho Constitucional ha querido participar más en estas jornadas o ha tenido alguna cuestión con la Asamblea, ha sido siempre por participar más, nunca por participar menos. Así que estamos encantados, ¿sí?, de poder seguir participando y que esta relación en el marco del convenio que tiene la Asamblea de Extremadura con su universidad sea fructífera en estas jornadas, también a través de las visitas que hacen los estudiantes de la Facultad de Derecho a la sede de la Soberanía Popular Extremeña, que es su asamblea, y también a través de otras actividades académicas que estoy seguro potenciaremos, ¿no? Así que vaya mi agradecimiento desde el área de Derecho Constitucional, ¿sí?, en conjunto, y la mía personal a la Asamblea de Extremadura. Bien, yo me puse un título de la conferencia muy complejo, ¿sí? Cuando yo lo he estado repasando hoy, la Unión Europea y la democracia, el reto de acercar la Unión a sus ciudadanos, pues es efectivamente la cuadratura del círculo. Es una cuestión complejísima a la que yo, más que aspirar a dar respuesta, lo que aspiro es a problematizar y ponerles a ustedes encima de la mesa los problemas por los que la Unión está lejos de sus ciudadanos. Y vemos actividades como estas, donde efectivamente se trata de acercar la Unión, ¿sí?, a sus ciudadanos, ver el impacto que tiene sobre Extremadura, ¿sí?, sobre España. Solo un dato, ¿sí?, para que ustedes tengan en la cabeza, la Unión Europea ha transferido a España en fondos de ayuda y de cooperación más dinero que todo el conjunto del Plan Marshall que Estados Unidos transfirió a Europa en su conjunto para salir de la Segunda Guerra Mundial. Solamente en eso, con ese dato, ¿sí?, encima de la mesa, ya tienen ustedes respuesta a algunas de las cuestiones que estaban ayer sobre la mesa, ¿sí? Parece que ahora nos estamos enzarzando en un debate sobre si los alemanes son más solidarios o menos solidarios, o los españoles son más vagos o menos vagos. Bueno, la realidad de los hechos es esa, ¿sí? Solo en fondos europeos se ha transferido a España, en estos 20 y tantos años de pertenencia de España a la Unión Europea, desde el 86, más dinero que todo el Plan Marshall conjunto, ¿sí?, para que ustedes vean la repercusión que esto tiene. No quiere decir que esto sea la solución a todo, ¿sí? No todo en este mundo se compra con dinero y la Unión Europea efectivamente tampoco puede aspirar a comprar su legitimidad con dinero. Bien, la intervención, después de esta primera reflexión, va a tener tres partes. Una primera dedicada a recordar un poco qué es la Unión Europea, de dónde venimos y a dónde vamos. Una segunda, a exponerles a ustedes el complicado concepto de la democracia, ¿sí?, y una tercera, donde efectivamente se van a señalar las distancias, 6 distancias, que a mi juicio existen entre los ciudadanos de la Unión Europea
y la Unión Europea. Bien, la Unión Europea, que hoy tenemos encima de la mesa, se origina a mediados del siglo XX. Existen proyectos previos en el periodo de entreguerras que ustedes habrán estudiado, como el proyecto de Aristides Briand, ¿sí?, en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente los europeos se dan cuenta de que el conflicto secular que existe entre sus naciones, fundamentalmente entre Francia y Alemania, es un conflicto destructivo. La guerra ha cambiado, ¿sí? La Primera Guerra Mundial es un ejemplo de guerra moderna y la Segunda Guerra Mundial efectivamente es un ejemplo de guerra posmoderna, pudiéramos decir, ¿sí? Porque, como efectivamente algunos autores europeístas habían anunciado, por ejemplo en el Manifiesto Pan-Europa de Coudenhove-Kalergi, la muerte de civiles en la guerra, la destrucción total de los estados que participan en ella, se han convertido en lo normal, en la regla, cuando hasta ahora había sido la excepción en los conflictos. Los conflictos eran unos conflictos que se dirimían en los campos de batalla, donde efectivamente unos ejércitos con caballería y algunos cañones, ¿sí?, de vez en cuando combatían. Alguna vez se tomaba una ciudad a sangre y fuego, pero no era lo normal. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, los avances tecnológicos nos llevan a un conflicto, a una deflagración de tal virulencia y de tal efecto sobre la población civil que los propios políticos europeos, los propios estados nacionales, se dan cuenta de que el camino no puede seguir siendo el conflicto y hay que efectivamente articular algún método de solución pacífico a las controversias que puedan existir entre ellos. Hay una frase principal que quiero que resuene en sus cabezas cada vez que piensen en Europa, de la Declaración Schuman, inspirada por Jean Monnet, que es la siguiente: Europa no se hizo y hubo la guerra. ¿Por qué les digo que esta debe resonar en sus cabezas? Porque efectivamente, si no hacemos Europa, lo más probable es que tarde o temprano nos enfrentemos a un conflicto de semejante virulencia o más a los que nos enfrentamos en el pasado. ¿Qué ocurre hoy en día con ese factor de legitimación de la Unión Europea como forma de resolución pacífica de conflictos? Pues que se nos ha olvidado. La mayoría de los que estamos aquí estamos por debajo de los 30 años y se nos han olvidado las guerras. Uno de los principales logros de la Unión Europea es que se nos ha olvidado la guerra. Y en tanto en cuanto se nos ha olvidado la guerra, no la vemos como un peligro que efectivamente está encima de la mesa, sino que las guerras nos suenan como algo lejano o que se produce efectivamente en algunas zonas del país más o menos remotas. En Europa ha habido una guerra hace pocos días, la invasión de la península de Crimea, hace algunos años una guerra fratricida que es la de Yugoslavia, y efectivamente los estados-nación de Europa hacen Europa, o tarde o temprano volverá este conflicto. ¿Sí? ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque hoy en día asistimos a un resurgimiento de los nacionalismos en nuestro propio Estado y en los estados de la Unión Europea. Y esto efectivamente es un camino que los europeos ya hemos recorrido y que efectivamente sabemos a dónde conduce. ¿Sí? Conduce a la sangre, sudor y lágrimas de Churchill. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente sí no somos capaces de arreglar nuestras diferencias en torno a proyectos comunes como son la Unión Europea y cada uno defiende sus intereses nacionales, ¿sí?, a ultranza, poniendo sobre la mesa frente a la racionalidad de los proyectos pensados y meditados como la Unión Europea, la irracionalidad, ¿sí?, que suponen los nacionalismos, ¿sí?, a los que nos estamos enfrentando hoy en día, vamos a tener efectivamente, ¿sí?, conflictos potenciales en la Unión Europea, ¿no? Ayer nos hablaba el profesor que intervenía aquí, el catedrático de Derecho Internacional, de un señor que se levantaba, ¿sí?, en el Parlamento Europeo, criticaba a los españoles, pertenecía a un partido fascista o neofascista, y efectivamente vemos cómo los partidos de extrema derecha están subiendo, ¿sí?, en los resultados electorales en todos los Estados miembros. Luego, efectivamente, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta, y aunque somos generaciones jóvenes, recordar, ¿sí?, esa frase de Europa no se hizo y hubo la guerra. Bien, cuando en la mitad del siglo XX se plantean cómo realizar la Unión Europea, sobre la mesa se ponen varias opciones.
Fundamentalmente las que triunfan o las que se debaten son dos. Una primera, que es la realización de una Europa federal de la noche a la mañana mediante el establecimiento de una Constitución. ¿Sí? Hay un famoso discurso de Churchill sobre los Estados Unidos de Europa, hay un movimiento federalista que lo que propugna es crear una federación de Estados europeos semejante a los Estados Unidos de Norteamérica y que esto debe operarse de forma rápida. Ante esta solución, ¿sí?, hay otros autores que optan por una solución funcionalista, que se basa en una integración por etapas. Rápidamente se dan cuenta algunos autores que efectivamente poner bajo un mismo Estado y una misma bandera a Estados, nación, como son los europeos, con larga tradición estatal y de conflictos entre ellos, va a suponer un reto insalvable para su ciudadanía. ¿Sí? Es decir, esa constitución formal que podríamos llamar federal de los Estados Unidos de Europa va a chocar precisamente con los señores que han combatido en las trincheras hasta ayer. ¿Sí? Decirle a François, ¿sí?, y a Karl, uno francés y otro alemán, que hace 2 días se han pegado tiros en una frontera en Alsacia y Lorena, que hoy van a ser ciudadanos del mismo Estado, es algo prácticamente inasumible para esos ciudadanos e incluso también para las élites. Ante esta imposibilidad fáctica de desarrollar esa Unión Europea federal, se opta por un modelo funcionalista. El modelo funcionalista viene resumido en la siguiente frase. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Esto es el ADN de la Unión Europea. La Unión Europea es un proceso funcionalista por etapas en el cual, inspirados por Jean Monnet y Robert Schuman, se ponen en marcha una serie de procesos que van desencadenando la necesaria continuación del proceso. Me explico. ¿Sí? Ustedes saben, cuando uno se monta en una bicicleta, lo complejo es dar la primera pedalada. Una vez que ya se ha dado la primera pedalada, la bici empieza a andar y entonces lo suyo es seguir dando pedales. Si tú no das pedales, puedes parar durante un rato y continuar con la inercia. Si dejas de dar pedales mucho rato, la torta contra el suelo está garantizada. Pues esta es la filosofía que preside el proceso funcionalista. Robert Schuman y Jean Monnet, yo creo que deliberadamente, junto con otros padres de Europa, ponen en marcha un proceso que va demandando más pedaladas a la vez que se va realizando. Por un lado, ellos deciden que la Unión empiece con un pequeño grupo de estados y vaya avanzando, con 6, que luego se convierten en 9, y entonces tienen un proceso al que nosotros denominamos el de ampliación. Europa no es un club cerrado, es un club abierto, al cual cada vez se van adhiriendo más estados. De forma que esos 6 son el primer motor que echa a andar. Cuando la cosa va más o menos funcionando, esto crea las envidias del resto, ¿sí?, que se suman efectivamente al proyecto. Y por otro lado, y lo más importante que subyace a esta filosofía, aparte de la ampliación, que es muy significativa, es el concepto de profundización. La Unión Europea comienza con unas comunidades económicas del carbón y del acero, ¿sí?, donde se establece un mercado común solo para esas dos materias, se va extendiendo a una comunidad económica donde se establece un libre mercado para varias materias. Cuando efectivamente esas mercancías circulan por el interior de la Unión Europea, los Estados miembros se dan cuenta de que hay que articular algún tipo de respuesta a esa frontera exterior de los Estados miembros y crean el mercado común. Ese mercado común demanda efectivamente que haya una divisa única para que pueda funcionar. Esa divisa única efectivamente requiere, estamos en ese paso hoy, de unas coordinaciones económicas más estrictas, de una transferencia de competencias a la Unión Europea más significativa de la que tenemos hoy. De tal manera que en el proceso funcionalista o de spillover, cada vez que alcanzamos el techo de una fase, nos demanda la siguiente. Cuando hemos alcanzado el techo de la Unión Monetaria, ustedes si se miran hoy
en los bolsillos tienen la realización más concreta de esto, que es el euro. El euro demanda, como nos decían ayer, la necesaria coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. Es decir, la necesaria creación de un Ministerio de Economía centralizado en Bruselas. ¿Por qué? Porque si no, los problemas que efectivamente genera una divisa única, una política monetaria, no van a poder ser resueltos jamás por los Estados miembros. De tal manera que, si siguen ustedes la explicación, esa bicicleta que se ha echado a andar necesita necesariamente más pedaladas tarde o temprano. No podemos dejar de pedalear. Otra cosa es el camino por donde estemos metiendo la bicicleta. Hay caminos más complejos, caminos llenos de piedras, caminos que efectivamente dañan a los que van montados en la bicicleta y otros caminos que son más sencillos. Luego, para terminar de definir el primer término de mi intervención, diríamos que la Unión Europea es una etapa más dentro del irremediable proceso de integración europea. Existen alternativas teóricas, prácticas efectivas y realizables, ninguna en la Unión Europea. Y podríamos calificarla a día de hoy como una organización política de integración supranacional que se basa en una comunidad económica y en una serie de políticas intergubernamentales donde los Estados coordinan su actuación o tratan de coordinarlo. Es decir, cuando nos hablaban ayer de una Europa de dos velocidades, en la que distintos Estados participan de distinta manera, hay que conjugarlo también con que la propia Unión Europea alberga en sí dos velocidades. Hay una velocidad de la integración, que es la económica, que va a viento en popa, y hay una segunda velocidad de la integración, que es la integración en las políticas intergubernamentales, por ejemplo, en la política exterior y de seguridad común, o algunas políticas de cooperación policial y judicial en materia efectiva, que van a otra velocidad totalmente distinta. Si la primera va a viento en popa es porque los Estados han transferido completamente su competencia a la Unión Europea para la realización de sus objetivos, y en la otra los Estados mantienen todavía cierto control